Hola chicas, buenos días. Pues culminamos con la tercera clase del módulo 8 y espero que hayan culminado ya sus tareas del módulo 7. Si tienen igual alguna duda, no olviden comentarlo en el foro para poderlo resolver. Entonces, este módulo vamos a hablar un poquito acerca de la cefalea atencional y osteoporosis y cómo debe de ser su tratamiento nutricional. Entonces, ¿qué es una cefalea atencional? Bueno, esta es una enfermedad, por lo regular se identifica por un dolor en la cabeza. Ese dolor o la molestia comienza desde el cuero cabelludo o simplemente en el cuello y está asociado por alguna tensión en los músculos de esa zona. Hay diferentes tipos de cefalea tensional. Entre ellos está las cefaleas que son por senos paranasales, que por lo regular se caracteriza por un dolor generalmente detrás de la frente o los pómulos, como pueden ver la imagen. El otro tipo de cefaleas es en brotes, que el dolor se da alrededor de un ojo, hay como opresión o empieza a lagrimear. Otro tipo de cefalea es por tensión, se caracteriza por el dolor en, en la frente. Y por último, la cefalea por migraña. Esta se caracteriza por dolor, náuseas, cambios visuales, ¿no? Que les empieza a doler por la luz y el dolor se va a intensificar solamente de algún lado, pero también por dolor en la sien y frontal. Incluso aquí también se involucra el dolor ocular. Dentro de las causas que presenta un paciente con cefalea tensional son estrés, ansiedad, depresión, eh, por la postura en la que está durmiendo la persona. Si hay algún problema dental, también puede desencadenar esta cefalea tensional. Por algún resfriado, de repente se llega a confundir con, con alguna gripe. Eh, las emociones, las emociones también pueden influir mucho en cuestión de la fatiga o, o algún esfuerzo excesivo también puede desencadenar algún dolor en algún tipo de estas cefaleas. Dentro de los síntomas que presenta el paciente, pues es una pequeña sordera o un pequeño ruidito como el ti. Puede presentar al paciente que se envuelva una venda o se apriete la sien, tanto de la derecha como la izquierda, para disminuir el dolor que se está generalizando en la cabeza. El otro es el que el paciente empieza
a sentir dolor en la parte del cuello. Y bueno, se recomienda que una vez que esté terminando de hacer sus actividades o haya pasado mucho tiempo sentado haciendo su trabajo, pues que se estire de tal manera que puedan dar algunos pequeños masajes entre 2, 3 segundos. De repente, uno de los síntomas que permanece, que perdura mucho, es que estos dolores son muy consecutivos, que pueden ser muy constantes y pueden durar hasta 30 minutos durante una semana o puede ser más tiempo y se puede desencadenar mucho estrés, mucho nódulos, mucho ruido y puede cambiar pues obviamente el estado de ánimo de la persona. En algunos estudios menciona que las cefaleas tensionales no llegan a tener o causar náuseas o vómito, pero también hay estudios donde menciona que las migrañas, al tener un dolor muy fuerte, tienden a dormirse, a acostarse, porque tienden a marearse y a sentir muchas náuseas. Hay pacientes que llegan a reducir su dolor con este tipo de estiramientos, como se los mencionaba anteriormente, o con un pequeño masaje en la parte posterior de su cuello. Dentro de su tratamiento pueden ver varios. El primero es auriculoterapia. No sé si está dentro de su temario del diplomado. Puede ser una alternativa para poder ayudar al paciente con los fuertes dolores de cefalea tensional. El otro puede hacer ejercicios, como lo ven aquí, de respirar, tapando un orificio, así por 1 minuto o por 30 segundos y cambiar a cerrar el orificio derecho de la nariz o izquierdo, así durante 1 minuto. Entonces, el otro es descansar por lo regular entre de 6 a 7 horas al día para poder recuperar su energía y obviamente también mencionarle al paciente en qué posición se duerme, qué tan blando está su colchón y de preferencia también decirle que cuando los dolores son muy intensos pueden acostarse en el suelo para descansar mejor. Hay medicamentos también que pueden aliviar a estos dolores como los comerciales, el famoso Dalai. También entra de este tratamiento. Asimismo, hay analgésicos que nos ayudan a aliviar el dolor, como el Flanax, comerciales, el ibuprofeno, que son los que más conocemos, las aspirinas, el paracetamol, pero hay que recordar que no hay que automedicarnos, sino que sea ya establecido por el médico. Algo que yo manejo con los pacientes, esto es como iniciativa por colegas, no es algo forzoso, necesario, pero nosotros lo llamamos como diarios semanales, pero aquí el nombre cambia a diario de dolor de cabeza. En este diario lo que yo hago es manejar
una tablita donde colocamos la fecha y lo dividimos entre mañana, tarde, noche. Obviamente, si es semanal o cada 15 días, pues colocar los días que corresponden a esos 15 días. Y lo que hacemos es pedirle al paciente aquí que se califique del 0 a 3 cuál es el dolor más severo que tiene y lo coloca con un número. También aquí nosotros o yo a mis pacientes, lo que también les pido es que anoten los alimentos que están consumiendo durante esos 15 días que probablemente me esté provocando también ese dolor de cefalea. Y por último, un cuadrito sobre las observaciones. Observar si es el dolor más intenso en la tarde, si el dolor es más bajo en el transcurso del día o por la noche. Y también tenemos un cuadro donde dice factor descendente porque puede aquí anotar el paciente si es por exceso de trabajo, si es por algún estrés emocional, algún problema con la familia, alguna emoción que esté ahí como latente. Y obviamente dentro de su alimentación, pues necesitamos em, con esta línea que el paciente nos va a marcar qué tipo de alimentos, pues a nosotros nos va a ayudar mucho para identificar qué alimentos son los que está consumiendo. Y pues decirle obviamente al paciente que si dentro de ese diario me está colocando que sus alimentos son embutidos o son alimentos de caja o son refresco o mucho café, entonces hay que darle una orientación al paciente y decirle, ¿sabe qué? Los alimentos ricos, procesados, ultraprocesados, pues me están perjudicando pues un factor en que tenga o me provoque un dolor en mi cabeza. También, por ejemplo, los alimentos ricos con conservadores, que son los que son los embutidos, es es un proceso que llevan por lo regular salados y eso influye mucho en la absorción de nutrientes, específicamente vitamina D, magnesio, el calcio, el fósforo. Entonces, hay alimentos que el consumirlos en exceso me van a disminuir la absorción y obviamente voy a tener alteraciones, no solamente como dolor de cabeza, sino a lo mejor también náuseas y a lo mejor me afecte pues otro órgano de nuestro organismo. El consumir más alimentos ricos en calcio y magnesio, es lo que les comentaba, y como sabemos el magnesio es un mineral que me va a ayudar en mi sistema nervioso central y lo vamos a encontrar en alimentos como semillas, en el plátano, en el aguacate, en las leguminosas y los alimentos ricos en calcio pues los vamos a encontrar por lo regular en las verduras, en el pescado, en el huevo, en igual en semillas, en el yogur. Y aquí algo muy curioso es que, por ejemplo, los nitritos son aditivos que se utilizan en los alimentos procesados, en los embutidos, pero también nos vamos a encontrar en verduras y más en los de hoja verde.
Aquí yo lo que hago con mis pacientes es recomendarles que hagan la técnica del doble remojo. Si nos regresamos un poquito en el tema de insuficiencia renal, es algo que también les decimos a los pacientes. El doble remojo es que una vez que yo tengo, por ejemplo, mis espinacas, las voy a remojar, las dejo por lo regular unos 10 minutitos, las saco de esa agua y otra vez las vuelvo a remojar. Así, por lo menos tres, tres veces. ¿Por qué? Porque así voy a disminuir pues estas sustancias que también me pueden perjudicar. Y bueno, aquí yo les puse una gráfica de las bebidas que contienen más cafeína. Sabemos que la cafeína es un estimulante al sistema nervioso y también me puede estar provocando eh, en desencadenarme esta cefalea tensional. Entre ellos, pues tenemos el café. Tenemos el café descafeinado, el café expreso y el café recién hecho. Pero ya se dieron cuenta que el café recién hecho está casi al 95 miligramos de cafeína. Y le sigue el café instantáneo. El café instantáneo por lo regular es el que usan en los Oxxos. También están las bebidas energetizantes. Aquí el ejemplo es Red Bull, pero pues comercialmente tenemos otros como el Monster o como el Bonds, que también son consumidos y más por los deportistas, pero hay gente que también toma este tipo de bebida. El té negro también tiene niveles altos de cafeína, no como las bebidas energetizantes, ni tampoco como el refresco, pero si un paciente está tomando refresco todos los días y está estresado, tiene ansiedad, pues ya ahí ya hubo, hay una situación que debemos de controlar en cuestión de la alimentación. Y, por ejemplo, en cuestión del té negro, en vez del té negro podemos usar otras hierbas aromáticas para la elaboración de algún té relajante. Hay muchos, pero de los más conocidos, pues tenemos el de manzanilla, pero hay otros como té de menta, de ulmaria, romero, té de tila, precisamente para disminuir pues estos episodios de cefalea tensional. En cuestión del diario de dolor de cabeza, ustedes lo pueden elaborar sin ningún problema. Es opcional, pero es una manera de que estamos eh, monitoreando a nuestro paciente. Aquí se recomienda una dieta rica pues en vegetales, con aceite de oliva y entre ellas pues está la dieta mediterránea, la dieta nórdica y la dieta maya. Después pasamos a otro tema que es la osteoporosis. Y de acuerdo a la OMS nos dice que es una enfermedad esquelética que se produce con una disminución de la densidad de masa ósea. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, así como ven la imagen, está el hueso normal, pero también está la enfermedad de osteoporosis y lo que podemos ver aquí es que
va a aumentar las cavidades o las celdillas que existen en el interior del hueso o de la esponja, podría decir. Y pues obviamente al estar con más poros, más abiertos, pues no va a haber una disminución en la absorción de calcio en la sangre, que obviamente se redirige a todos nuestros órganos y pues eso nos va a provocar fracturas, golpes, así con el mínimo esfuerzo se puede provocar una fractura y entonces ya se está considerando como una osteoporosis. Dentro de las causas que provocan esta enfermedad, pues es el consumo de alcoholismo, el consumo de drogas, de cigarro. em, en, en algunos estudios menciona que hay tratamientos de otras enfermedades inmunitarias que pueden desencadenar una osteoporosis. En primera, por cómo se presenta el paciente. Ejemplo, el paciente con cáncer, eh, si nos regresamos un poquito, nos mencionaba y también en los documentos que se les envía a ustedes, decía que un paciente con cáncer hay ocasiones que deja de comer, estamos hablando de 3, 4, 5 días, pero no llega a cubrir su requerimiento nutricional y entonces viene una anemia, viene un déficit de nutrientes, no hay suficiente calcio, no hay suficiente magnesio, no hay suficiente fósforo y entonces eso me desencadena una descalcificación de calcio por vitamina D, por fósforo, por vitamina K y entonces puede llegar a desencadenar una osteoporosis y más si es una mujer, por ejemplo, que está en periodo o en el proceso de menopausia, también puede desencadenar una osteoporosis por la gran cantidad de, de hierro, de calcio que se está perdiendo durante el periodo. Y aquí les puse otras enfermedades como la artritis, que también ya la vimos, insuficiencia renal, que también ya la vimos. ¿Y cuáles son los factores que van a intervenir para desencadenar una osteoporosis? Pues es el exceso, el consumo excesivo de sustancias nocivas para el cuerpo, ¿no? La menopausia, como se los acababa de explicar, y obviamente aquí tiene que ver mucho cómo llevamos a cabo nuestros hábitos de alimentación, qué tan buenos son, qué estamos consumiendo. Y los suplementos también ayudan. Hay ocasiones que ya no se cubre con la dieta, con los alimentos. Aquí ya con ayuda de un médico, pues ya él nos manda a decir qué tipo de suplemento es el que va a estar consumiendo el paciente, más ayuda de la alimentación. También es importante que este tipo de pacientes pues tengan eh, actividad física, pero no correr, no brincar, sino una actividad física más ligera, eh, sin algún riesgo a provocar alguna fractura. Aquí en las hormonas también tienen que ver muchísimo. Más adelantito vamos a ver en los tipos de osteoporosis, por ejemplo, los pacientes que sufren de trastorno de conducta alimentaria, estamos hablando de una anoréxica, em,
Las personas con anorexia se les va su periodo, tienen amenorrea, pérdida de periodo menstrual. Cuando hay una pérdida de periodo menstrual, está afectando a toda la regularización del organismo, de sus funciones, porque influye la absorción de hierro, porque influye la absorción de magnesio, porque influye la absorción de potasio, fósforo, pero principalmente de calcio, de vitamina D. Entonces, aquí sí, es muy difícil encontrar en hombres, por ejemplo, una osteoporosis por sus andrógenos o testosterona por parte de ellos, pero en las mujeres sí, ahí sí tiene que ver muchísimo en la absorción de calcio. Y aquí, como se los mencionaba, tenemos dos tipos de osteoporosis. Osteoporosis primarias y osteoporosis secundarias. Aquí en las osteoporosis primarias se van a dividir en cuatro. Osteoporosis posmenopáusica o por deficiencia de estrógenos, y aquí también la conocen como tipo 1. Va a depender de la bibliografía o de los artículos que estén consultando y que investiguen. Esta primera osteoporosis por deficiencia de estrógenos es lo que les comentaba hace un momento. Entonces, al tener una pérdida de hueso, se produce cuando el calcio en la sangre pues está disminuyendo, no solamente en la producción, sino también en la absorción de este mineral. Y esta se va a caracterizar mucho por fracturas, pero principalmente en el brazo, en el radio, y también hay pacientes que que se quejan por algún dolor en la columna vertebral, específicamente en la zona de lumbar. La zona lumbar es donde ellos presentan este tipo de fracturas. Como se los mencionaba hace un momento, también en las personas con anorexia sufren este tipo de osteoporosis, y en los hombres por la testosterona, pero no hay, es como un 2%, un 3% eh, que se llegue a presentar en los hombres. Esta osteoporosis por lo regular se da más en mujeres adulta mayor. Y la que sigue, que es la osteoporosis relacionadas con la edad. Esta osteoporosis se da ya a partir de entre 60, 70 años, y esta se va a caracterizar por fracturas, pero no en los brazos ni en la zona lumbar. Aquí estas fracturas se van a intensificar, y con cualquier movimiento puede haber una desviación de los huesos, como en el caso del coxis, ¿no? Si un paciente de 70 años se quiere llegar a subir las escaleras y llega a tener algún mal movimiento, ahí ya se desconchinfló. Entonces puede presentar una pequeña fisura, y si no se atiende a tiempo, pues puede desencadenar una fractura. Otra cosa que caracteriza esta osteoporosis es que hay una deformación, específicamente en la columna vertebral. Aquí en el dibujito pequeño tenemos a, a una persona con su columna vertebral recta, pero ya aquí una persona se le comienza a encorvar y se le conoce como joroba. Tiene otro nombre, pero ahorita desconozco, no recuerdo bien. Pero lo pueden encontrar así como osteoporosis
eh, con deformidad en la joroba. Hay otra que es la osteoporosis juvenil. Esta osteoporosis se presenta por lo regular en los niños que tienen de 8 a 12 años. Y esta se va a caracterizar por dolor en la columna, en la cadera, en el pie o los pies, y van a tener dificultad para respirar e incluso pueden presentar pecho hundido. Aquí estos niños sufren mucho porque hay que tener mucho cuidado. De repente tienen que estar en silla de ruedas y no hacer ninguna actividad. Esto em, puede ser algo genético, puede ser algo, algo debió pasar en, en el niño para que presentara esto. Se desconocen las causas en cuestión de una osteoporosis juvenil, pero una de ellas es algún gen mutado, modificado, que esté provocando una descalcificación de huesos o de la masa ósea. Y por último tenemos la osteoporosis adulto joven, que no se da mucho, pero junto con la osteoporosis juvenil hay un desgaste de masa ósea eh, en el hueso trabecular, que es la cabecita que embona al coxis, que es del hueso del fémur. Por lo regular se identifica en una radiografía o una densitometría ósea, es donde se identifica el desgaste de cartílago. Esta está provocada por el consumo exceso tanto de drogas, medicamentos y de alcohol. Y la osteoporosis secundaria es provocada por fármacos o enfermedades que provocan pérdida de tejido óseo. Aquí puede haber una osteopenia, ¿vale? Por ahí hay una actividad, no les voy a decir para que lo investiguen, y puede ser por alguna depresión muscular. Pero aquí también puede em, aparecer algunas enfermedades donde está comprometido el sistema inmunológico. ¿Cómo se va a caracterizar esta osteoporosis secundaria? Es porque hay una pérdida de peso muy visible. Y dentro de los síntomas de las osteoporosis, pues hay fisuras, hay mucho dolor en cualquier zona del cuello, en cualquier zona de la espalda, hay una deformidad en toda mi columna vertebral. Si dan cuenta, em, es como si se les saliera em, la cobertura en la parte em, de las dorsales, o sea, como hundido, y tiene se ve más prominente la parte por arriba de cerca del cuello. Y aquí, por ejemplo, les puse una imagen de una mujer adulta hasta la mujer ya con más de 70 años, porque también uno de sus síntomas es que aparte de que se empieza a encorvar, pues empiezan a reducir su estatura.
¿sale? Dentro de las pruebas y exámenes que se les hace a estos pacientes es una absorciometría de rayos X por energía dual o por fotones o tomografía. Puede ser una radiografía y una densitometría ósea. Pueden ser pruebas de laboratorio o también, ¿se acuerdan cuando vimos las anemias? Hay un, un estudio que se les hacen en la médula espinal o en la médula ósea. Bueno, pues igual aquí, el aspirado. Pero si se dan cuenta, ahora el paciente no está boca abajo, ahora el paciente está de lado y están metiendo la misma aguja, pero en el sacro, ¿sale? Para ver o para sacar algún tejido y valorar cómo está la producción de, de su masa ósea y eh, qué tanto porcentaje de descalcificación hay. Esta es una enfermedad que se le da mucho, inclusive a los niños recién nacidos, y es por mutaciones de genes. Se le conoce como osteogénesis imperfecta y son conocidos como los niños de huesos de cristal, como lo pueden observar aquí en la imagen. Son niños especiales que requieren mucha atención, requieren mucho cuidado. Son niños que un abrazo les puede desencadenar una fractura, que el simplemente caminar sobre losetas, sobre em, algo que no está muy estable, le puede generar una fisura, fractura en sus dedos, en las extremidades. Son niños que deben de estar sentados por lo regular todo el tiempo o acostados, y se usan sillas especiales o alcojinadas, o sea, es mucha esponja para poder aliviar y poder detener una fractura que se le puede desencadenar. Son niños que es complicado porque al tener fracturas, por ejemplo, en la cavidad abdominal, pueden perforar pulmón o pueden perforar intestino, y hay que cuidar también su alimentación. En este tipo de niños, por ejemplo, cuando son niños muy pequeños, muy chiquitos, pues se les hace una sonda directa donde no perjudica la absorción de nutrientes por alguna perforación, y obviamente su alimentación es por vía sonda, puede ser una enteral o una parenteral, que son fórmulas artesanales o fórmulas comerciales. Dentro de su tratamiento nutricional, pues es consumir alimentos ricos en vitamina D o llamado calciferol, también alimentos ricos en calcio, alimentos ricos en vitamina K o también llamada antihemorrágica, y su distribución es normal. Nada más aquí hay que valorar el porcentaje de calcio que le debemos estar dando
a nuestro paciente. Aquí les puse una tablita. Esta la van a tener en una de los manuales que les envió. Es la cantidad recomendada desde un bebé hasta la mujer adulta, ¿sale? Y si se dan cuenta, va incrementando la cantidad de calcio que corresponde a la edad, ¿no? Hay algo muy curioso aquí, chicas, porque lo que yo le digo a los pacientes que van conmigo a consulta privada es que lo que no se comió desde bebés, desde el niño, ahora la edad que tiene, pues obviamente le va a perjudicar a la salud que tiene hasta el momento. Porque si los niños que no consumieron alimentos ricos en calcio, en vitamina K, pues obviamente también me va a perjudicar a la edad adulta, porque hay ocasiones, y, y esto se los digo, por ejemplo, un paciente que tuve de 65 años, era una señora y ella presentaba un poquito de descalcificación, pero ella ya no estaba cubriendo con los alimentos que yo le estaba dando en su plan de alimentación. Aquí tuve que apoyarme con el médico que ella estaba viendo y él me decía, es que es mejor que le demos un suplemento para que cubra las necesidades. Le digo, ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que sí cubren el requerimiento con su alimentación, pero están excediendo el consumo de calcio, el, el consumo de alimentos ricos en vitamina D? Y me decía el médico, es que todo va agarrado de la mano. Por ejemplo, los pacientes que elevan el consumo de alimentos ricos en calcio, estamos hablando de leche, de queso, de carne, de huevo, tienden a elevar su concentración de amoníaco, eh, y ahí hay que disminuirles porque puede provocar un daño renal. Los pacientes que tienden a consumir también mucho yogur, mucho queso, mucha leche, tienden a formarse cálculos renales o no solamente en los riñones, sino en otra área de tu cuerpo. Por ejemplo, esta paciente que les estaba comentando, ella se le formó un pequeño cálculo, una bola de calcio en su columna vertebral, entonces se le veía como, como un absceso. Entonces, cuando fue al médico, obviamente se la quitaron, no por láser, le tuvieron que abrir, le tuvieron que sacar esa bolita porque parece piedra, es una piedra, y la mandaron a estudiar al laboratorio y era por el exceso de calcio. Entonces las personas que tienden a tener entre el 50, 70 años de edad, es muy difícil que el paciente absorba o tenga exceso de calcio. Por eso es muy importante, cuando ustedes valoren a un paciente, sí pedirle estudios generales para saber cómo está en todo, o sea, tanto en el fósforo, potasio, calcio, en magnesio, porque de esa manera ustedes
porque de esa manera ustedes intervienen en la parte nutricional, ¿no? Si tiene un exceso de sodio, bueno, ya sabemos qué alimentos son los que tengo que reducir. Si presenta exceso de potasio, ya sabemos en qué alimentos se presentan y hay que reducir. Si llegan a tener exceso de calcio, ya sabemos qué alimentos hay que comenzar a reducir sin bajarle a la cantidad o al requerimiento, a la cantidad recomendada, pues por la OMS, ¿sale? Hay que respetar también esa parte de lineamientos. Y bueno, aquí también en la vitamina D, ahora en esta época de confinamiento, ha sido un problema porque, como saben, la vitamina D se absorbe cuando estamos expuestos por lo menos 15 minutos al sol. Pero con todo esto del COVID y que no salgas, se recomienda, nosotros como nutriólogos, como médicos, actor salud, se recomienda a los pacientes suplementarse de vitamina D, porque lo que tú estás comiendo al no salir, al no exponerte al sol, pues entonces no está haciendo su función dentro de nuestro organismo. Y cuando no lo estamos tomando por medio de un suplemento, es más rápido la absorción. Eso es algo que ustedes deben de, de tenerlo muy presente. ¿Sale, vale? Y bueno, chicas, es un gusto seguir compartiendo con ustedes, pues, varios casos de este tipo de enfermedades, compartir con ustedes información valiosa, importante que ustedes deben de tener para, pues, realizar una mejor intervención en sus pacientes. Em, Cualquier cosa, si las tareas están muy pesadas, los pueden enviar a mi correo electrónico. Em, si tienen dudas, estamos para ayudarles. Y bueno, aquí no le puse qué tipo de dieta podemos llevar a cabo, pero em, nada más hay que visualizar los alimentos ricos en estas vitaminas, minerales y hacer su distribución normal. Por eso les digo que es importante. Una vez que ya tengan sus pruebas, sus estudios de laboratorio, ustedes van a identificar más cosas. Entonces, el siguiente módulo, chicas, la verdad es que a mí también me gusta mucho. Se los compartí en la clase anterior, casi el 85, 95 por ciento de las enfermedades son a causa emocionales, y pues de eso se va a tratar precisamente el módulo 9, cómo influye, qué emoción influye en mi órgano, en mi sistema, y para entrar a, a un mundo nuevo. No estamos acostumbrados a que todo tiene que ser la ciencia, y sí, está bien, pero detrás de esa ciencia también hay emociones, detrás de esa enfermedad hay conflictos internos que el cuerpo reacciona para que tú lo escuches. Y es un tema muy padre. Entonces, chicas, nos vemos ahora sí en el siguiente módulo. Que tengan una estupenda tarde.